Hola, divinas conciencias. ¿Qué tal? En el vídeo anterior hablé de qué es la conciencia de unidad, pero quizás las personas que no están en el camino espiritual no han entendido bien qué significa eso de conciencia de unidad y conciencia de separación, y quería dar una pincelada al respecto. La conciencia en sí es como un contenedor en el que habitan ciertos pensamientos y creencias. La conciencia se podría decir que se divide en niveles y dependiendo en qué nivel de conciencia te encuentres, tienes un tipo de pensamientos y creencias u otros. Es decir, actúas de una manera o de otra. Entonces podríamos decir que la conciencia de separación es aquella que tiene pensamientos de miedo, lucha, escasez, etc. Tiene creencias de que tiene que trabajar mucho para poder tener una vida de abundancia, cree en la enfermedad, cree que los demás son los culpables de todo lo negativo que le pasa, etc. Esta es la conciencia de tercera dimensión, o sea, de las personas que nunca se han preguntado el porqué de todo lo que les acontece en sus vidas. Y la conciencia de unidad es la que contiene pensamientos de felicidad, armonía, abundancia, paz, amor, etc. Y en esta conciencia ya no hay creencias, lo que hay es un saber, es decir, sabes que eres el responsable y el creador de todo lo que ocurre en tu vida. Esta es la conciencia de quinta dimensión, o sea, de las personas que han despertado al ser creador que llevan dentro. En esta conciencia no hay pensamientos de miedo, de culpables, de escasez, etc. Esta es una conciencia maestra. Las personas que tienen esta conciencia lo que hacen es crear una vida de abundancia y felicidad para ellas en armonía con todo el mundo. Esta conciencia no contiene miedo, ni odio, ni clases sociales, ni guerras. Esta es una conciencia de amor incondicional, o también llamada conciencia crística. Así que ya sabes que cuando tienes pensamientos negativos, de escasez, de miedo, etc., es que estás en la conciencia de separación. Y cuando tienes pensamientos de felicidad, paz, abundancia, alegría, etc., estás en la conciencia de unidad. Tú eres esa conciencia de unidad con todo, porque todo, absolutamente todo lo que aparece en tu vida lo has creado tú. Por eso digo que estás unida a todo. No te puedes separar de lo que has creado. Es como, es como cuando sueñas. Tú has creado ese sueño y no te puedes separar de él. Es imposible. Ese sueño es parte de ti. Así que la conciencia de unidad es darte cuenta de que todo lo que aparece en tu vida es una parte de ti porque tú lo has creado. Por lo tanto, tú eres la responsable de ello. Ahora voy a pasar al contenido de este segundo vídeo. En este vídeo voy a responder a una pregunta que me hizo una amiga el otro día. Su pregunta fue esta: ¿cómo no tener miedo al coronavirus? Bueno, para empezar diré que vuestras preguntas las responderé viendo esa pregunta desde la conciencia de separación y la conciencia de unidad, para así poder ver la diferencia de resultados de estar actuando en una conciencia u otra. Siempre, en todo momento, puedes elegir en qué lugar estar, en la conciencia de separación o en la de unidad. La conciencia de unidad dice que lo único que existe eres tú y tus proyecciones, pero tú como conciencia, no como personalidad. Dicho esto, voy a responder a esta pregunta de ¿cómo no tener miedo al coronavirus? Para empezar, el miedo al coronavirus ya te está diciendo que estás en una conciencia de separación, tú y el miedo al coronavirus. Visto de esta manera, es como que tienes un enemigo que tienes que vencer. Y si hay algo con lo que tienes que luchar, ya no hay paz en ti, solo discordia. Aquí le está dando el poder a algo externo a ti, el coronavirus. Debes darte cuenta de que el miedo al coronavirus es un pensamiento, es decir, piensas en el virus y te surge el miedo. Tienes que saber que si acoges ese miedo en tu mente, si le das cabida, ese pensamiento tiene el poder de debilitarte, te bloquea, crea en ti una sensación de impotencia, de estar vencido, te deja sin energía, no ves salida, todo lo ves amenazador, etc. Pero sé consciente de que tú lo estás permitiendo dándole cabida en tu mente. Tienes que saber que no puede existir nada, absolutamente nada en tu mente que tú no lo permitas. Así de poderoso eres. Por lo tanto,
Si a este virus lo ves desde la conciencia de separación, vas a entrar en pánico, porque este es ese enemigo que va a por ti y tú estás a la espera de ser atacado. En esta situación, el miedo es tu única opción. No ves más allá. Cuando nos quedamos en la superficie de lo que acontece y no profundizamos en el por qué está ocurriendo eso, le damos todo el poder al exterior. Es decir, nos creemos que lo que ocurre es inamovible, que no lo podemos cambiar. Y de esta manera ya hemos sido vencidos. No tenemos nada que hacer. Todo lo vemos negro. Pero recuerda que has sido tú quien ha decidido, consciente o inconscientemente, ceder tu poder a esa situación. El coronavirus es un hecho, eso está claro, porque está ahí. Pero la interpretación que tú le des a ese hecho es lo que va a marcar la diferencia, ya que el hecho sí que es inamovible, pero como tú lo veas es tu responsabilidad. Por eso hay muchísima gente que ha entrado en pánico, porque se están dejando arrastrar por las noticias que nos están bombardeando sin cesar con muertes, infectados, portadores del virus, etcétera. Pero también hay otra gente que lo vive de otra manera. Estas personas lo que están viendo en este mismo hecho es que ha bajado la contaminación muchísimo, los ríos y mares se están limpiando de tanto vertido, las familias están en casa más unidas que nunca, las personas están siendo creativas porque al tener tanto tiempo libre su imaginación se está disparando y están creando nuevas maneras de ganarse la vida con lo que verdaderamente les apasiona, etcétera. Como ves, es el mismo hecho, pero vivido de maneras diferentes. Esto nos está diciendo que si verdaderamente ese hecho fuese negativo al 100%, todo el mundo reaccionaría igual. Pero esto demuestra que no es así. Lo que demuestra es que lo que ocurre en el exterior no tiene una sola interpretación, sino que está supeditado a cómo tú piensas al respecto, es decir, a tus creencias de cómo de cómo tienen que ser las cosas. Los eventos externos siempre te están diciendo si estás en la conciencia de separación o en la conciencia de unidad. Es decir, si en ti hay miedo, preocupación, inseguridad, etcétera, o hay confianza, paz, armonía, pensamientos de felicidad, etcétera. Así que si prestamos atención a lo que ocurre fuera y nos observamos cómo respondemos ante esa situación, podemos cambiar nuestra manera de verlo. Simplemente la clave es observarnos a nosotros mismos en todo acontecimiento que surge. Ahora vamos a ver este hecho del coronavirus desde una conciencia de unidad. Desde esta conciencia, lo único que puedes ver es una oportunidad de observarte a ti mismo para ver los patrones de pensamiento y limitación que están instalados en tu mente. Es decir, que cuando ves que tienes miedo, sabes que estás en esa conciencia de separación. Entonces, al reconocer esto, tienes el poder en ti de cambiarlo. Es decir, que estás a un pensamiento de cambiar esa aparente realidad, porque sabes que tú eres el único responsable de cómo ves lo que está ocurriendo. Y solo depende de ti verlo de otra manera. A través de este discernimiento te posicionas en esa conciencia de unidad que te dice que tú eres el creador absoluto de tu vida, que donde tú pones tu atención, eso crece, tanto si la pones en verlo todo negativo, como si la pones en centrarte en pensamientos de vida armoniosa, de felicidad, etcétera. Esos pensamientos que son, ni más ni menos que semillas plantadas en tu mente, van a dar su fruto, eso es seguro. Depende de la semilla que plantes, así será el fruto que coseches. Solo depende de ti, ya que si plantas patatas, no puedes esperar recoger pepinos. Es imposible. Tu mente es ese campo de tierra fértil que acoge todo lo que le plantas. Cuando llega el tiempo de cosecha, te da multiplicado lo que has plantado. Solo puedes recoger el fruto de lo que has plantado, de lo que has estado cuidando. Esto es una ley universal que funciona las 24 horas al día, los 365 días del año. A esta ley se la llama la ley de causa y efecto. Y esta ley dice que la causa de todo lo que ocurre en tu vida son tus pensamientos y el efecto es lo que aparece en tu vida como experiencia. Para que haya una experiencia o efecto,
Debe de haber una causa o pensamientos. No puede ser de otra manera, ya que las leyes universales son inamovibles. Las conozcas o no, ellas están en funcionamiento continuo. Así que si no te paras a observar ese miedo que tienes al virus, te centras, te das cuenta de que estás en esa conciencia de separación, es decir, que te domina el miedo y decides, o sea, eliges trascender esa conciencia, que no es más que cambiar de pensamientos y posicionarte en la conciencia de unidad. En esa conciencia que sabe que en ella está el poder de elegir cómo sentirse ante cualquier situación y llevarlo a la práctica, centrando tu atención en pensamientos de confianza, de alegría, de paz, etc. Y de esta manera estás cambiando a una vibración mucho más elevada. Y en una vibración elevada, toda vibración menor desaparece. Por lo tanto, al estar centrada en pensamientos armoniosos, de felicidad, estás activando en tu cerebro la hormona de la felicidad llamada serotonina. Esta hormona, al estar activada, te produce bienestar, felicidad, y todo este conjunto de pensamientos positivos lo que hacen es reforzar tu sistema inmune. El sistema inmune es el que nos proporciona salud perfecta, siempre y cuando lo mantengamos fuerte. Y su manera de funcionar al 100% es teniendo pensamientos positivos, riendo, sintiendo paz en cualquier situación. De esta manera estás protegido contra cualquier virus, enfermedad, cualquier negatividad que intente entrar en tu campo de conciencia, etc. Es decir, en vez de dejarte atrapar por el miedo al coronavirus, párate, observa ese miedo y en esa observación podrás comprobar que es simplemente un pensamiento que está llamando tu atención para ser aceptado. Y tu aceptación de él es esa luz que disuelve la oscuridad, o sea, el miedo en este caso, porque la oscuridad no es real, es solo una ausencia de luz. Es decir, cuando aparece la luz, que es tu conciencia, toda apariencia de oscuridad desaparece, no puede permanecer, porque solo es una ausencia de luz, no una presencia. Así que al desaparecer el miedo, lo que aparece es el amor, la paz, la confianza, etc. Entonces, en esa conciencia de paz y armonía, solo pueden haber pensamientos armoniosos, de felicidad, y como eso es lo que hay en tu mente, eso es lo que va a aparecer en tu vida, situaciones de felicidad. Luego entonces, tú tienes el poder en tu mano siempre, no lo desperdicies. Utilízalo para crear armoniosamente en beneficio de la humanidad y disfrutar de una vida plena a través de tu plena conciencia en todo. Bueno, espero que te haya servido esta manera de verlo. Aclarar que estas respuestas que doy siempre son desde mi punto de vista. Si no os resuenan, simplemente dejarlas ir. Un abrazo de luz. Nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y comparte este vídeo con quienes creas que les pueden ayudar y gustar. Namaste.